Mi marido celoso me tiró por un pozo pensando que le estaba siendo infiel con su propio hermano, pero él nunca imaginó que yo sobreviviría, y que su peor pesadilla estaba a punto de tocar su puerta. Mi historia no comenzó con gritos ni golpes, comenzó con flores, promesas y un hombre que juraba salvarme de todo. Camila tenía 28 años cuando creyó que la vida, por fin, le sonreía. Nacida en un barrio donde la pobreza no era un problema sino un estilo de vida, sobrevivía entre el trabajo informal, la enfermedad crónica de su madre y el peso de una infancia marcada por el abandono de su padre y la muerte trágica de su hermano menor. Camila era hermosa, pero no del tipo que busca serlo. Tenía los ojos grandes, café oscuro, donde habitaba una tristeza callada. Había aprendido a sonreír con los labios, nunca con los ojos. Esteban la conoció en la sala de espera de una clínica pública. Él, con traje negro y reloj de lujo, ella, con la blusa de segunda mano que apenas le cubría los hombros encogidos por el cansancio. Su madre tenía una neumonía avanzada, y Camila llevaba 3 noches sin dormir, sin comer, con una mirada que suplicaba ayuda sin atreverse a pedirla. ¿Te encuentras bien?, le preguntó él con voz grave, elegante, como si estuviera fuera de lugar en ese pasillo sucio. Ella dudó. Estoy aguantando. Esa frase, estoy aguantando, lo tocó. O eso creyó ella. Esteban, que había ido a la clínica por un asunto empresarial, se sentó a su lado. Le compró un café. Le ofreció llevarla a casa. No insistió, no invadió. Fue amable, protector, fascinante. Durante semanas, la buscó. La cortejó como nadie lo había hecho antes. Rosas blancas, cenas en restaurantes donde los cubiertos daban miedo, y palabras que la hacían sentir como si por fin alguien la hubiera visto de verdad. Camila, tú no naciste para sufrir. Yo puedo cambiarlo todo para ti, le dijo una noche, mientras caminaban por un parque iluminado por faroles tenues. Ella, que siempre había desconfiado del amor, sintió que tal vez esa vez podía bajar la guardia. Y la bajó. Se casaron 3 meses después. Una boda pequeña, privada. Esteban decía que no quería que los medios ni las redes sociales arruinaran su momento sagrado. Camila, emocionada por su nueva vida, no preguntó más. Se mudaron a una casa enorme en las afueras de la ciudad, con una vista que parecía sacada de una película. Camila pensaba que estaba viviendo un sueño. La primera señal fue pequeña. Una noche, Esteban la miró fijamente mientras ella elegía un vestido para una cena de gala. Ese escote no te queda bien. Se ve vulgar. No es para ti, le dijo con voz suave, sin alzar el tono. Camila se sintió avergonzada. Quiso decirle que era el único vestido que le gustaba, pero no dijo nada. Volvió al vestidor y eligió otro, de cuello alto. Quería agradarle. Quería que él se sintiera orgulloso. Después vinieron los comentarios sobre sus amigas. ¿Para qué necesitas verlas? Todas están estancadas, solo quieren usarte. Ahora tú estás en otro nivel, amor. Cuando Camila le pidió salir a visitar a su madre, él frunció el ceño. Tu madre siempre te mete ideas raras. Siempre te hizo sentir culpable por cosas que no eran tu responsabilidad. Yo te cuido mejor que ella. Y eso fue lo que más la confundió. Porque tenía razón. Su madre era dura, áspera, emocionalmente lejana. Pero aún así, era su madre. Camila comenzó a sentir que vivía en un mundo donde todo era perfecto por fuera, pero donde el aire era cada vez más espeso. Se reía en las reuniones, vestía de diseñador, y era presentada como la esposa que le devolvió la sonrisa al magnate Esteban Morales. Nadie sabía que por dentro, algo se estaba rompiendo. Lo más doloroso era que Esteban nunca le gritaba. No la golpeaba. Solo la corregía. Solo la guiaba. Solo tomaba decisiones por ella, porque, según él, ella aún no entendía cómo funcionaba el mundo real. Le entregaba dinero, pero le pedía que se lo devolviera con facturas. Le decía que no necesitaba trabajar, que eso era para mujeres con menos suerte. Que debía descansar, cuidarse, ser hermosa para él. No tienes que preocuparte por nada. Yo lo hago todo por ti, le repetía como un mantra. Y Camila, que nunca había tenido un espacio propio, se convencía de que aquello era amor. Que lo que sentía era inseguridad suya. Que tal vez estaba arruinando su felicidad por no saber vivirla.
Todo cambió cuando Gabriel volvió. Gabriel Morales era el hermano menor de Esteban. Había estado años fuera del país, trabajando con ONGs, recorriendo Asia y América Latina, ayudando en comunidades rurales. Su regreso fue una sorpresa para todos, incluyendo para Esteban, que no parecía muy entusiasmado con su aparición. Camila lo conoció en una comida familiar. Desde el primer momento, Gabriel la miró distinto. No con deseo, ni con superioridad, sino con una ternura que desarmaba. Él le preguntaba cosas y escuchaba las respuestas. No trataba de corregirla. No la hacía sentir tonta. ¿Y qué hacías antes de casarte con mi hermano? Le preguntó con una sonrisa sincera. Trabajaba en una tienda de telas, respondió ella. ¿Y te gustaba? Camila dudó. Nadie le había preguntado eso. Ni siquiera Esteban. Me gustaba sentirme útil, independiente, dijo, bajando la mirada. Gabriel no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier frase de consuelo. A partir de entonces, comenzó a visitarlos con frecuencia. A veces llevaba libros para Camila, otras, le hablaba de sus viajes. Le regaló una planta, diciendo que era como ella, resistente y con flores inesperadas. Esteban empezó a incomodarse. Mi hermano es un alma libre, pero inestable. No te llenes la cabeza de fantasías hippies, le dijo una noche mientras cenaban. Camila no respondió. Pero sintió, por primera vez, que algo dentro de ella quería revelarse. Gabriel era solo amable. Solo eso. ¿Por qué eso era un problema? Una tarde, mientras regaba la planta que Gabriel le había regalado, Camila lo escuchó llegar por el jardín. Sonrió al verlo. Vengo a ver cómo va la niña que florece, dijo él, señalando la maceta. No soy tan buena cuidando cosas vivas, respondió ella con humor. Gabriel la miró serio. Eso no es cierto. Silencio. Tú no sonríes como alguien feliz, dijo él de pronto. Sonríes como alguien que está sobreviviendo. La frase la golpeó como una verdad dolorosa. Sintió ganas de llorar, pero no lo hizo. Estoy bien, dijo, casi en un susurro. ¿Y si no lo estuvieras? ¿Podrías decirlo? Ella no respondió. Esa noche, Esteban llegó más temprano de lo normal. Revisó el celular de Camila sin que ella lo notara. Vio un mensaje de Gabriel donde decía, ¿te gustaría venir a la galería mañana? Hay una exposición de mujeres artistas increíbles. Pensé que podrías disfrutarlo. Esteban no dijo nada. Sonrió. Se acercó a Camila y le acarició el cabello. ¿Sabes lo afortunada que eres? Él le susurró. Camila asintió. Esa madrugada, tuvo una pesadilla. Soñó que caminaba por un jardín de rosas, pero todas tenían espinas y sangraban al tocarlas. Despertó sudando. Esteban dormía a su lado, con la cara tranquila de quien no tiene dudas. Camila empezó a sentirse observada. A veces escuchaba clics en su teléfono. Otras veces, veía su ropa interior revuelta en el cajón. Incluso una mañana encontró su diario abierto sobre la cama. Pero no podía acusar a nadie. No tenía pruebas. Gabriel volvió a invitarla a salir, pero Camila le respondió con un no puedo, lo siento. Él la miró con una mezcla de tristeza y respeto. Te prometo que no te voy a insistir. Solo quería que supieras que hay otros tipos de amor. Esa noche, Esteban le sirvió vino. La miró fijamente mientras ella bebía. Gabriel no entiende tu mundo. Solo quiere arrastrarte al suyo. Pero tú no naciste para ser una más. Tú eres mía. Y conmigo vas a hacer todo lo que siempre soñaste. Camila sonrió. No por convicción, sino por necesidad. En su mente, una frase se repetía sin control, ¿y si nunca fui libre? ¿Y si esto que vivo no es amor, sino una cárcel disfrazada? La jaula tenía forma de castillo. Pero seguía siendo una jaula. Y el silencio era el candado. Camila dejó el tenedor sobre el plato sin probar la comida. Esteban la observaba desde el otro lado de la mesa, cruzado de brazos, con la expresión amable de quien conoce el veneno exacto que hace efecto sin dejar huellas. El silencio entre ellos era denso, pero ya no incómodo. Se había vuelto habitual.
Esteban la miró con la cabeza ligeramente inclinada, como si analizara una pintura que le causaba incomodidad. ¿Estás bien, amor?, preguntó con voz suave, como quien acaricia antes de herir. Camila intentó sonreír, pero algo dentro de ella ya no sabía cómo reaccionar con naturalidad. Sentía el cuerpo más lento, la mente espesa, como si viviera con un velo permanente entre ella y el mundo. Llevaba semanas así. Cansancio extremo, náuseas, dificultad para concentrarse. A veces despertaba sobresaltada, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Y sí, solo un poco mareada. Tal vez sea el cambio de clima, dijo, bajando la mirada. Esteban se levantó con tranquilidad, rodeó la mesa y le acarició el cabello con una lentitud calculada. Te lo dije. Es el estrés. Por eso te conseguí esas pastillas. Son naturales, no hacen daño, solo te ayudarán a relajarte. Camila asintió sin discutir. No tenía energía. Desde hacía unas semanas, tomaba unas cápsulas que él le daba en una cajita blanca sin etiquetas. Esteban decía que eran recetadas por un médico amigo suyo, un especialista en salud emocional. Ella nunca lo conoció. Tampoco preguntó mucho. Esteban besó su frente y le susurró. Tengo una reunión ahora. No salgas, ¿sí? Hoy revisan las cámaras del condominio y quiero que estés aquí si algo falla. Podrías confundirte con otra persona, y ya sabes cómo son los de seguridad. Camila asintió otra vez. Era más fácil obedecer que explicar que no entendía por qué le estaban vigilando a ella, en su propia casa. Esteban se fue. Apenas cerró la puerta, ella corrió al baño, abrió la caja de las pastillas y las miró. No tenían marca. Solo una cápsula beige, pequeña, casi inofensiva. Pensó en tirarlas, pero no lo hizo. Se sentía cada vez más atrapada en una red invisible que la sujetaba por la mente. Se sentó en el sofá, apagó su celular y miró el techo. Estaba tan en blanco como su interior. Su reflejo en el televisor apagado le devolvió una imagen extraña. Se veía distinta. Más pálida. Con ojeras profundas. El cabello más opaco. Como si alguien hubiera apagado la luz dentro de ella sin avisar. Recordó, sin querer, la voz de su madre años atrás. Los hombres no quieren una mujer libre, Camila. Quieren una mujer moldeable. No te dejes romper. Ella no entendía esas palabras entonces. Ahora, empezaban a doler. Un ruido seco la sacó del pensamiento. Venía del estudio de Esteban. Se levantó con torpeza y caminó en silencio. Abrió la puerta con cuidado. Dentro, todo parecía igual. La biblioteca perfecta, el escritorio ordenado, los papeles alineados. Pero en la esquina, una luz parpadeaba en el monitor de una computadora. Se acercó. Era una carpeta con su nombre. Camila Grabaciones. Hizo clic. Se abrió una lista interminable de fechas y videos. Todos con horas específicas. Todos con ubicaciones dentro de la casa, cocina, sala, dormitorio, baño. Sintió como la sangre se le bajaba del cuerpo. Abrió uno al azar. Era una grabación de ella doblando ropa. Otro, cepillándose el cabello. Otro, llorando en la habitación cuando creyó estar sola. La cámara estaba dentro del espejo. Retrocedió asqueada. Cerró el programa, pero el daño ya estaba hecho. Tenía que salir. Respirar. Llamar a alguien. Gabriel. Era el único que podía escucharla. Tomó su celular, pero el número de Gabriel ya no estaba. Buscó en la agenda, en los mensajes, en los últimos registros. Nada. Esteban había borrado todo. Se mareó. Se aferró al marco de la puerta para no caer. El aire se volvió pesado. Comenzó a hiperventilar. Se le nubló la vista. Cuando abrió los ojos, estaba acostada en el sofá. Esteban estaba a su lado, con un vaso de agua en la mano. Te desmayaste, mi amor. ¿Te tomaste las pastillas? Camila sintió una punzada de miedo. Asintió, mintiendo. Esteban sonrió, pero sus ojos no tenían alegría. Y me asustaste. No me gusta verte así. Pero sé que es porque estás bajo mucha presión. Quiero que empieces una rutina conmigo. Yoga,
alimentación controlada, meditación. Nada de redes, nada de distracciones. Solo tú y yo, como debe ser. Camila asintió otra vez, como un autómata. No sabía cómo negarse. No sabía si quería. Esa noche, en la oscuridad, comenzó a llorar en silencio. Por dentro. Ya ni siquiera las lágrimas salían. Días después, Gabriel volvió a aparecer. Fue sin avisar, con un libro en la mano y una sonrisa amable. Esteban no estaba. Camila lo vio desde el balcón y bajó corriendo. Gabriel, susurró con voz quebrada. Él la miró con sorpresa. «Te ves mal. ¿Estás enferma?» Camila no respondió. Lo abrazó. Y se quebró. Lloró en sus brazos como una niña perdida. Él no preguntó. Solo la sostuvo. «Camila, ¿qué te está haciendo mi hermano?» Ella levantó la mirada. «¿En nada o todo?» «No lo sé. No puedo pensar con claridad». Gabriel la miró con rabia contenida. «¿Le estás tomando algo? ¿Medicamentos?» Ella asintió. «Me los da él. Dice que son naturales». Gabriel le pidió verlos. Subieron al cuarto. Ella le mostró la caja blanca. Él tomó una foto y lo guardó. «Esto lo voy a investigar». Ella lo miró con miedo. «No quiero que me encierre, Gabriel. No quiero desaparecer». Gabriel apretó los puños. «Te juro que no te va a pasar nada. Pero necesito saber hasta dónde ha llegado esto». Antes de irse, la miró a los ojos. «No estás loca, Camila. No estás exagerando. Estás atrapada. Y yo voy a ayudarte». Camila sintió un pequeño alivio. Pero también un terror nuevo. Porque si él sabía la verdad, Esteban también lo sabría pronto. Esa noche, Esteban llegó más temprano. Se quitó el saco, sirvió 2 copas de vino, y la invitó a sentarse con una sonrisa dulce. «Hoy me sentí nostálgico», dijo. «Pensé en todo lo que hice por ti. En cómo te rescaté. ¿Recuerdas? De esa clínica, de esa vida». Ella lo miró, inmóvil. «Sí», susurró. Él le tomó la mano. Y pensé, ¿qué crees que haría la gente si se enterara que la mujer que saqué del lodo ahora me traiciona con mi propio hermano? Camila sintió un escalofrío que no venía del frío. «Y no lo he traicionado», dijo con voz temblorosa. Esteban rió bajo. «Y no necesitas acostarte con alguien para traicionarme, Camila. Basta con desearlo. Con pensar en él. Con buscar consuelo donde no debes». Camila negó con la cabeza. «Yo solo quiero estar bien». Él le acarició el rostro. «Y yo quiero lo mismo. Por eso, desde mañana, tus sesiones con el doctor serán en casa. No quiero que salgas. No quiero que el mundo te confunda más». Ella lo miró con ojos rojos. «No estoy confundida». Esteban se inclinó hacia ella. «Entonces demuéstralo. Quédate conmigo. Solo conmigo». Camila bajó la mirada. Él la besó en la frente. «Todo va a estar bien. Confía en mí». Esa noche, Esteban le dio una nueva cápsula. Ella la puso en la lengua, fingió tragarla, y cuando él se fue, corrió al baño y le escupió en un pañuelo. Luego la guardó. En su corazón, algo había cambiado. Ya no quería sobrevivir. Quería escapar. Quería vivir. Aunque fuera la última cosa que hiciera. Esteban no debía saber que había empezado a ver con claridad, que por primera vez en meses no se sentía drogada, nublada, rota. Ya no quería sobrevivir. Quería vivir. Aunque fuera la última cosa que hiciera. Esa noche, el silencio fue espeso, cargado de una tensión que ni las paredes de aquella casa podían soportar. Esteban cenó frente a ella, sin dejar de observarla con una sonrisa meticulosamente dibujada. No preguntó nada. No mencionó a Gabriel. Pero sus ojos decían todo. Cada vez que Camila dejaba caer la mirada al plato, sentía que él ya sabía que estaba despertando. «He decidido que este fin de semana nos vamos», dijo él de pronto, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta. «A la finca. Necesitamos espacio.
Privacidad. Lejos de todo. Camila tragó saliva. No era una propuesta. Era una orden. ¿Y para qué? Logró preguntar. Quiero que volvamos a empezar. Como cuando nos conocimos. Necesito resetear todo lo que se ha dañado. La palabra resetear retumbó en su mente como una advertencia. Su cuerpo reaccionó con escalofríos que Esteban no pareció notar. O fingió no notar. ¿Y Gabriel? Se atrevió a decir. Esteban sonrió. No le contestó. Solo alzó la copa de vino y brindó en el aire, como si su silencio fuera suficiente. Al día siguiente, salieron temprano. Camila apenas tuvo tiempo de empacar algo de ropa. Esteban condujo con calma, hablándole de las mejoras que había hecho en la finca, de cómo ese lugar siempre había sido su refugio, su santuario, su único pedazo de paz desde la muerte de su madre. El camino hacia la finca era largo y solitario. Los árboles se cerraban como túneles verdes a ambos lados de la carretera. Camila miraba por la ventana sin hablar, con el corazón acelerado. Había algo en la calma de Esteban que no coincidía con lo que sentía en su estómago. Llegaron antes del anochecer. La casa era grande, antigua, de arquitectura colonial, rodeada de bosque espeso. Estaba apartada del mundo, sin señal de celular ni conexión a internet. Solo pájaros, viento y una sensación de aislamiento absoluto. Esteban la ayudó a bajar las maletas. Quiero mostrarte algo antes de que oscurezca, dijo. Es parte de la historia de esta casa. Camila dudó. Estoy cansada. No tardaremos. Confía en mí, amor. Caminó delante de ella, cruzando el jardín y entrando por un sendero oculto entre los árboles. Ella lo siguió, sus pasos inseguros sobre la tierra húmeda. Tras 10 minutos de caminata, llegaron a una estructura circular de piedra, cubierta de musgo y rodeada de raíces gruesas. Un pozo antiguo. Camila lo miró con inquietud. ¿Qué es esto? Esteban se volvió hacia ella con los ojos brillando. Aquí solía esconderme cuando era niño. Cuando mi madre me gritaba. Cuando mi padre me golpeaba. Aquí era donde nadie podía alcanzarme. Camila sintió un nudo en la garganta. No por el pozo, sino por el tono con que él lo decía. Había una tristeza genuina. Pero también algo retorcido. ¿Y por qué me lo muestras? Porque quiero que entiendas lo que es sentirse solo. Abandonado. Herido por quienes se supone que te deben amor. Ella no supo qué responder. Dio un paso atrás. Él lo notó. ¿Me tienes miedo? No. Mientes. Esteban bajó la mirada y sacó algo de su bolsillo. Un sobre Manila. Igual al que había dejado sobre la mesa días atrás. Lo abrió y sacó más fotos. Las lanzó al suelo, frente a Camila. ¿También vas a decir que esto es mentira? Ella se agachó. Fotos de ella y Gabriel. En diferentes momentos, en la casa, en el jardín, en la biblioteca. Capturas de cámaras ocultas. Una incluso desde el baño. ¿Me estabas espiando en el baño? No respondas una pregunta con otra. ¿Te acostaste con él? Camila lo miró, con el alma en los ojos. Nunca. Jamás. Gabriel solo intentó ayudarme. Tú me encerraste. Me aislaste. Me drogaste. Eso no es amor, Esteban. Él la miró con una rabia contenida, pero también con una herida que parecía más antigua que ella misma. No entiendes lo que es amar. Nadie te enseñó. Ni a ti, ni a mí. No me enseñaron a matar, y aún así no lo hago, dijo ella con un valor que no sabía que tenía. Esteban la observó como si acabara de convertirse en otra persona. Luego, sin previo aviso, la empujó. Fue tan rápido que Camila no tuvo tiempo de gritar. Cayó hacia atrás, directo al borde del pozo. Resbaló. Sintió el vacío. El mundo giró. El impacto fue brutal. Cayó sobre una mezcla de barro y piedras. Sintió un crujido en la pierna. El dolor fue inmediato, paralizante. Intentó moverse, pero su cabeza golpeó contra la pared húmeda y perdió el sentido. Esteban miró hacia abajo por unos segundos. La vio inmóvil, desmayada, ensangrentada.
Cerró los ojos. Respiró hondo. Se dio la vuelta. Caminó de regreso por el sendero, con paso firme, como si acabara de enterrar una parte de sí mismo. Ya en la finca, limpió sus manos. Quemó el sobre con las fotos en la chimenea. Tomó su teléfono satelital y llamó a su abogado. Camila ha desaparecido. Creo que se fue con otro hombre. Estoy devastado. Su voz era perfecta, triste, desolada. Como actor de teatro. No había culpa. Solo estrategia. Horas después, publicó una foto de ella en redes sociales con un mensaje desgarrador. Si alguien la ha visto, por favor, comuníquese conmigo. La amo. Estoy destrozado. En el fondo del pozo, Camila abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. El cielo era apenas un punto lejano. Su pierna estaba doblada en un ángulo imposible. El lado derecho de su cara ardía. Intentó moverse. Gritar. No podía. Sintió frío. Miedo. Sola. Abandonada. Pero viva. No era el final. No podía hacerlo. Con la voz apenas audible, con la sangre seca en los labios, murmuró. No puedo morir aquí, no por alguien que dijo amarme. Y con ese susurro, comenzó su lucha para salir. O para resistir. Porque el amor que no es libertad, no es amor. Y porque el dolor que no mata, transforma. La tierra olía a humedad, a piedra mojada, a sangre seca. Camila respiraba apenas. Su cuerpo, lastimado, vibraba con cada espasmo involuntario. El dolor ya no era punzante. Era un zumbido constante, como si sus huesos se negaran a aceptar que seguía viva. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Esteban la había lanzado. Los días y las noches se confundían con el eco de sus pensamientos rotos. Recordaba fragmentos, pero no lograba construir una línea clara de tiempo. Había querido morir. Por segundos, minutos, había querido que todo acabara. Pero algo dentro de ella, algo visceral y primitivo, no se rindió. No podía moverse. Apenas giraba el cuello. El cielo era una grieta pálida entre las copas de los árboles, casi inalcanzable. Había perdido la noción del hambre, pero su garganta ardía como si la hubieran llenado de brasas. Entonces, escuchó pasos. No los distinguió de inmediato, pensó que era otro sueño. Pero eran reales. El crujir de las hojas secas, las botas contra la piedra, un bastón golpeando suavemente el borde del pozo. Una figura apareció sobre ella. Un hombre mayor, con barba desordenada, ojos oscuros y un sombrero de ala ancha que parecía tan viejo como sus manos. «Hola», y gritó el hombre, con voz ronca. Camila intentó hablar, pero solo salió un quejido. «Santo cielo». Lo siguiente fue borroso. Una cuerda. Un cubo atado. Una camilla improvisada. Voces susurradas. Agua en sus labios. Después, oscuridad. Despertó en una habitación rústica, con techo de madera, paredes de barro y olor a tabaco viejo. Estaba en una cama cubierta con sábanas ásperas, al lado de una estufa a leña que chispeaba suavemente. Un perro dormía a sus pies. «¿Ya puedes abrir los ojos?», y dijo la misma voz, más suave ahora. Camila parpadeó. «¿Dónde estoy?» «En mi casa. Me llamo Pedro. Te encontré en el pozo. Pensé que estabas muerta». Ella intentó incorporarse. Gritó de dolor. «No lo hagas. Tienes 2 costillas fracturadas y la pierna casi destrozada. Pero estás viva. Eso es un milagro». Camila lo miró, confusa. No lo reconocía. No recordaba su nombre. Su mente era una colección de imágenes sueltas, un vestido azul, una ventana abierta, una copa de vino, un rostro que no quería recordar. Cerró los ojos con fuerza. «No sé quién soy», dijo en voz baja. Pedro la observó sin sorpresa. «No me digas». «Amnesia». Eso explicaría muchas cosas. Te he estado hablando por 2 días, y solo gemías. No dabas un nombre, nada. Camila sintió las lágrimas formarse sin permiso. Y no sé por qué estaba en ese pozo, pero siento que alguien quiso matarme.
Pedro se acercó con una taza de caldo. Bebe esto. No quiero que mueras ahora que empezabas a mejorar. Nadie cae en ese pozo por accidente, y tú tenías heridas de alguien que fue empujada. Camila bebió despacio. Su estómago la traicionó y vomitó a los pocos segundos. Pedro no se quejó. Limpió en silencio, con una calma que ella no comprendía. ¿Vives solo? Desde hace muchos años. Mi esposa murió. Mis hijos, bueno, esa es otra historia. ¿Hijos? 2. Varones. Nunca los crié. Ella se fue con ellos cuando eran pequeños. Nunca me perdonó por algo que hice. O por lo que no hice. Yo ya no sé. Camila lo miró, como si algo en sus palabras tocara una cuerda dormida dentro de ella. Pedro notó su reacción. ¿Te suena? No lo sé. Hay algo que siento en el pecho cuando hablas, como una punzada. Pasaron los días. Pedro le curó las heridas con métodos caseros. Ungüentos de hierbas, vendajes con hojas calientes, agua hervida con raíces. Camila mejoraba poco a poco. Recuperó la movilidad del torso, podía sentarse, comer sin vomitar. La pierna seguía inmovilizada, pero el dolor era soportable. El perro, un mestizo gris llamado Rayo, no se apartaba de ella. Una noche, mientras Pedro tallaba madera en silencio, Camila se acercó cojeando. Creo que me llamo Camila. Pedro alzó una ceja. ¿Estás segura? No. Pero soñé con una voz que me gritaba ese nombre. Me hizo llorar. Y cuando desperté, lo dije en voz alta. Entonces tal vez sí lo eres. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo era la madre de tus hijos? Pedro suspiró. Una mujer fuerte. Hermosa. Controladora. Nunca me perdonó que no tuviera ambición. Yo quería la paz. Ella quería poder. Se fue con otro hombre. Un político. Cambió sus apellidos. Nunca supe más. Solo supe que vivía en la ciudad, rica, con hijos en escuelas privadas. Camila frunció el ceño. ¿Cómo se llamaba? Alicia Vergara. El nombre golpeó como un trueno. Camila sintió que algo se rompía. Un vidrio mental. Alicia. Alicia Vergara. Esteban. Gabriel. Su cabeza comenzó a vibrar, como si miles de piezas se unieran de golpe. Cayó al suelo, temblando. Pedro corrió a sostenerla. ¿Qué pasa? La conozco. La vi en un retrato. En una casa. Creo que era la madre de alguien que me hizo daño. Pedro palideció. ¿Cómo se llama él? Esteban. Esteban Morales. Pedro se dejó caer en una silla. Morales no era su apellido real. Ella lo cambió cuando se casó con ese político. Mis hijos se llamaban Esteban y Gabriel. El silencio llenó la habitación como humo. Camila no pudo hablar. Pedro se llevó las manos al rostro. Dios mío, tú vienes de ellos. Él me intentó matar, susurró ella. Pedro no lloró, pero algo en su cuerpo se cerró. De entonces fallé como padre incluso sin saberlo. Días después, Camila empezó a tener más recuerdos. Gabriel. Su voz. Sus abrazos. Los libros. El jardín. El miedo. Esteban. Las cámaras. Las pastillas. El pozo. También tuvo un sueño distinto. En el que sostenía un bebé. Lloraba. Pero no de tristeza. Se levantó sobresaltada. Fue al baño. Vomitó sin motivo aparente. Lo hizo 2 veces más en el día. Pedro la miró con sospecha. Estás diferente. Tus ojos están más abiertos. Más vivos. Pero también más tristes. Y necesito saber algo, dijo Camila, seria. Necesito una prueba de embarazo. Pedro no preguntó por qué. Salió a caballo al pueblo más cercano, a varios kilómetros. Regresó con una caja blanca. Camila temblaba al abrirla. El resultado fue inmediato. Positivo.
No sé si es de Esteban o si es producto de algo más oscuro. Pedro la abrazó. Y no sé quién eres, pero tus ojos llevan la misma tristeza que vi en la madre de mis hijos antes de desaparecer. Camila lloró como una niña huérfana. Quiero salir de aquí. Quiero denunciarlo. Quiero vivir. Pero no tengo fuerzas. Ni piernas. Ni nadie que me crea. Pedro se levantó. Tienes algo mejor que todo eso. Tienes verdad. Y la verdad, hija, aunque a veces llega tarde, siempre llega. Al mismo tiempo, en la ciudad, Gabriel comenzaba a hacer preguntas. Contrató un investigador privado. Rastros. Mentiras. Llamadas. La historia de Camila estaba a punto de volver a la superficie. Y con ella, la verdad enterrada por décadas. La noche en que Camila supo que llevaba una vida dentro de ella, fue también la noche en que la rabia le devolvió la fuerza. El miedo ya no era una barrera, sino un combustible. Su cuerpo seguía débil, pero su mente comenzaba a hilar con precisión de cirujana cada recuerdo que, durante meses, había estado empolvado por la manipulación y los fármacos. Esteban no solo había intentado matarla, la había borrado. La había convertido en un fantasma de su propia historia. Pero ella no sería su víctima. No por segunda vez. Pedro la observaba en silencio mientras ella escribía con torpeza en un cuaderno viejo que había encontrado en un baúl. Anotaba nombres, fechas, frases sueltas que emergían de su subconsciente con la misma fuerza con la que emergen los gritos bajo el agua. Era su forma de volver a sí misma. De recordar no solo lo que Esteban le había hecho, sino también quién era ella antes de que todo comenzara. Gabriel, mientras tanto, se encontraba en la ciudad, recorriendo un sendero oscuro de mentiras tejidas con hilos de dinero, poder y complicidad. Había contratado a un investigador, un ex policía retirado que conocía los mecanismos turbios del sistema. Lo que encontró en menos de una semana fue suficiente para destrozar la imagen pública de su hermano. Registros de clínicas privadas donde Esteban firmaba con nombres falsos recetas psiquiátricas para una paciente ansiosa. Cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en la habitación con micrófonos ocultos. Transcripciones de conversaciones manipuladas. Un historial médico falso que describía a Camila como inestable, paranoica y con tendencias suicidas. Gabriel sentía náuseas al leer cada documento. ¿Y esto desde cuándo?, preguntó al investigador. Los registros más antiguos datan de 6 meses antes de que se casaran. El tipo ya planeaba todo. Gabriel cerró la carpeta. Le ardía la garganta. No por la ira, sino por la culpa. Por no haber visto antes lo que estaba frente a sus ojos. Por haber creído que su hermano solo era intenso, celoso. No. Esteban era algo más. Algo peligroso. Y ahora lo sabía. Al llegar al apartamento de Esteban, entró sin anunciarse. Tenía una copia de las llaves que su madre le había dejado años atrás. Lo encontró en el despacho, rodeado de libros y papeles. Esteban levantó la vista, como si su presencia no le sorprendiera en absoluto. «Hermano», dijo con una sonrisa vacía. «Qué grato verte. Estaba pensando justo en ti». Gabriel no respondió. Dejó caer la carpeta sobre el escritorio. Esteban la miró sin abrirla. «Ya sabes, ¿verdad?». «Lo sé todo», respondió Gabriel con la mandíbula apretada. «¿Todo?». Esteban ladeó la cabeza. «Qué palabra tan grande. ¿Incluye tus sentimientos por mi esposa?». Gabriel se lanzó sobre él con un impulso que ni él mismo reconoció. Lo sujetó por la camisa y lo empujó contra la pared. «No es tu esposa. Es una mujer que casi matas». Esteban no se defendió. Solo lo miró con una calma que helaba. «¿Y quién dijo que quise matarla?». «La lanzaste a un pozo. La diste por muerta». La vida está llena de accidentes. Camila siempre fue emocionalmente frágil. Tal vez tropezó. Tal vez huyó. «Oh, basta». Gabriel lo soltó. «Sé lo que eres. Falsificaste recetas, la drogaste, la vigilaste, ¿y todo por qué?». Esteban se acomodó el cuello de la camisa, sin perder la compostura. «Porque puedo». «¿Qué clase de monstruo eres?». Esteban caminó hasta la ventana, observó la ciudad como si fuera suya. «¿Crees que puedo amar, hermano?». «No.
pero sí puedo poseer, y a Camila, la poseo. Gabriel sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo rabia. Era tristeza. Por el niño que había sido Esteban. Por el hermano que nunca llegó a ser. Y no tienes cura. Esteban se giró. Y tú no tienes agallas. Siempre fuiste el sensible. El altruista. El débil. Por eso ella te miró. Porque las mujeres siempre buscan a los buenos, hasta que se aburren. Gabriel cerró los ojos. Necesitaba pensar con claridad. Camila estaba viva, lo sentía. Tenía que estarlo. Y si estaba viva, tenía que volver. Necesitaba exponerlo. Esteban anunció días después una gran gala benéfica en honor a Camila. Una farsa mediática, con el título de Una luz que se apagó demasiado pronto. Invitó a políticos, empresarios, artistas. Se vistió de luto. Organizó discursos. Fotografías. Lágrimas falsas. Camila vio el anuncio en el periódico que Pedro traía cada semana del pueblo. Se quedó congelada. Va a usar mi muerte para limpiar su imagen, susurró. Pedro la miró. No puedes dejar que eso pase. Camila se quedó en silencio. Algo dentro de ella ya no temía. Algo dentro de ella había muerto el día que cayó. Y lo que quedaba era más fuerte que cualquier amenaza. Voy a ir a esa gala. Pedro la miró con sorpresa. No puedes caminar bien. Estás débil. Estás embarazada. Precisamente por eso. Porque ahora ya no solo es por mí. Es por lo que llevo dentro. Pedro no insistió. La ayudó a elegir ropa. Le prestó una peluca. Un vestido antiguo que perteneció a su esposa. Camila se transformó. No era la misma mujer que había sido encerrada. Ni la misma que cayó. Ahora era otra. Alguien que había resucitado. La noche de la gala, Esteban estaba en el centro del escenario. Gabriel, desde el fondo del salón, lo observaba con los ojos llenos de veneno. Camila era mi luz, decía Esteban con voz quebrada. La mujer que me salvó. Que me enseñó a amar. Su ausencia me ha roto, pero quiero que su recuerdo sirva para salvar a otras mujeres como ella. Aplausos. Gabriel sintió náuseas. Entonces, la vio. Camila. Entrando desde la puerta principal. Con la pierna vendada, apoyada en un bastón. Vestida de negro. Con la mirada más firme que nunca. Un murmullo recorrió la sala. Esteban la vio. Su expresión se congeló. La máscara se agrietó. Camila caminó hasta el escenario. Tomó el micrófono. La sala entera quedó en silencio. Mi nombre es Camila Vergara. No estoy muerta. Y no soy un recuerdo. Soy una mujer que fue manipulada, drogada, aislada y casi asesinada por el hombre que hoy finge llorar por mí. Gritos. Cámaras. Confusión. Esteban intentó acercarse. Y Camila, estás confundida. No estoy confundida. Tú lo estás. Pensaste que no volvería. Pensaste que nadie me escucharía. Pero ya no tengo miedo. Gabriel subió al escenario. La sostuvo. Esteban bajó la mirada. Sabía que ya no había escapatoria. La policía llegó minutos después. Esteban no opuso resistencia. Se dejó esposar con una sonrisa seca. Y no se preocupen, dijo a los agentes. Esto es solo una nueva historia para los medios. Y yo siempre doy buenos titulares. Camila miró a Gabriel. Sus ojos ya no lloraban. Solo brillaban. ¿Estás lista para lo que viene? Y le preguntó él. No. Pero estoy viva. Y eso es suficiente para empezar. Camila sintió el golpe de las luces, las cámaras, las miradas de decenas de personas fijas sobre ella, como cuchillas cortando su alma. Estaba de pie frente al país entero. No como una víctima, sino como una sobreviviente que había regresado del abismo. No llevaba maquillaje, ni ropa de diseñador, ni discursos escritos. Solo llevaba su historia, su verdad, sus cicatrices a flor de piel. Y el niño en su vientre, latiendo como un tambor que le recordaba que ya no estaba sola.
frente a ella, la periodista Sol Ibarra, reconocida por su trabajo en defensa de mujeres violentadas, preparaba el programa en vivo. A su alrededor, camarógrafos, técnicos, asistentes, todos en silencio, todos con el aire tenso de quien está por presenciar algo que cambiará la conversación pública por completo. Camila se sentó frente al micrófono. Sol le tomó la mano, firme, cálida, sin necesidad de palabras. «Tómate tu tiempo», le dijo. La cuenta regresiva apareció en pantalla. 3, 2, 1. En millones de hogares, en oficinas, hospitales, estaciones de policía, salones de belleza y taxis, las pantallas se encendieron. En ellas, el rostro de Camila apareció por primera vez desde su desaparición. El país se paralizó. «Me llamo Camila Vergara», comenzó con voz templada, sin titubeos. «Y no estoy muerta». Un silencio sagrado cayó sobre el estudio. Y durante meses, viví encerrada en una casa donde no se me permitía tener amistades, tomar decisiones, ni respirar sin pedir permiso. Me quitaron la libertad, la voz, la voluntad. Me dijeron que era por amor. Me llamaron frágil, ansiosa, inestable. Me llenaron de pastillas que no necesitaba. Me grabaron, me espiaron, me aislaron. Y luego, me lanzaron a un pozo, como quien desecha un mueble roto. Las imágenes de su rostro herido, los registros médicos falsificados, los testimonios de trabajadores de la finca y las grabaciones ocultas que Gabriel había recopilado aparecieron en pantalla. Una línea de tiempo irrefutable. Contundente. Aplastante. Sol miraba a Camila con respeto absoluto. «¿Por qué decidiste hablar ahora?» Camila respiró hondo. «Porque si me quedaba callada, él ganaba. No quiero que otras mujeres piensen que deben aceptar el encierro disfrazado de protección. Quiero que sepan que la jaula puede estar hecha de rosas, pero sigue siendo una jaula». El hashtag #Camila Vive se volvió tendencia en segundos. Colectivos feministas comenzaron a organizar manifestaciones. Personas reconocidas del espectáculo, la política y los derechos humanos publicaron mensajes de apoyo. Las calles se llenaron de voces que gritaban lo que ella había susurrado con lágrimas durante tanto tiempo: «Basta». En prisión preventiva, Esteban observó la entrevista desde una sala de aislamiento. Rodeado de 4 paredes blancas, con una pequeña televisión colgada de la pared. No pestañeó. No gritó. Solo sonrió, como si ya lo hubiese previsto. El fiscal general pidió medidas urgentes. Se reabrieron expedientes. Se citaron testigos. Todo el aparato de poder que alguna vez protegió a Esteban comenzó a resquebrajarse. Su imagen pública se derrumbó como castillo de naipes. Gabriel fue a buscar a Camila después del programa. Llevaba flores. No rosas, sino girasoles. Ella no lo recibió en la entrada. Estaba en la cocina, sentada, con una taza de té entre las manos. El embarazo avanzaba. Su piel estaba más pálida, pero sus ojos más vivos. Gabriel entró con paso lento. «Estuviste increíble». «Solo dije la verdad», respondió ella sin mirarlo. «Sé que no es momento, pero necesitaba verte». «¿Por qué?» «Porque no dejo de pensar en ti». Camila lo miró. Había ternura, pero también distancia. «No sé si puedo volver a confiar». «En nadie». Gabriel bajó la mirada. «Te lo entiendo». «Tú no tienes la culpa», dijo Camila. «Pero fuiste parte. Estabas allí. Y no viste. Estaba ciego». Lo justificaba. Pensaba que era intenso, que te cuidaba, pero no quise ver lo que era obvio. Camila asintió. No con resentimiento, sino con una tristeza resignada. «Estoy embarazada». Gabriel asintió también. «Lo sé. El bebé tiene un problema. En el corazón. Es congénito. Necesita una cirugía al nacer. Y para eso, necesita un donante compatible». El silencio se volvió insoportable. «Esteban es el único que podría ser compatible», dijo ella finalmente. Gabriel cerró los ojos. «¿Y qué vas a hacer?» «Voy a pedirle que done». «¿Crees que aceptará?» «Y no lo hago por él. Lo hago por un hijo que no eligió nacer entre nuestras ruinas». Días después, Camila entró a la cárcel de máxima seguridad.
La cita fue autorizada por orden judicial. Esteban estaba sentado en una sala fría, con un guardia en la puerta. Llevaba uniforme gris. Se veía demacrado, pero sus ojos seguían vivos. Demasiado vivos. «Mira quién volvió», dijo con una sonrisa torcida. Camila se sentó frente a él. «Estoy embarazada. Y el bebé tiene una malformación cardíaca. Necesita una médula compatible. Ya hicieron las pruebas. Eres el único donante viable». Esteban la observó con atención. Jugó con sus dedos. Luego sonrió. «¿Y qué gano yo?» «En nada». «No me subestimes, Camila. Todos quieren algo. ¿Por qué vendrías hasta aquí a pedirme eso, después de todo?» «Porque no se trata de ti. Se trata de él. Un niño que no tiene la culpa de tus traumas ni de mis heridas. Un niño que merece vivir». Esteban se reclinó hacia atrás. «¿Y si digo que no?» «Y entonces, muere. Y tú vivirás con eso». ¿O crees que me importaría?» Camila se inclinó sobre la mesa. No. Pero sé que necesitas controlar. Y esta es tu última oportunidad para tener poder sobre mí. Lo que tú no sabes, es que aunque te niegues, ya no te tengo miedo». Esteban la miró. Por primera vez, sin sonrisa. «Hazlo», dijo al final. El procedimiento se programó con rapidez. Don Pedro firmó como tutor temporal de Camila. Gabriel la acompañó al hospital. Todo era clínico, blanco, inhumano. Camila no hablaba. Solo acariciaba su vientre y pensaba en la vida que debía proteger, incluso si eso significaba recibir una parte de Esteban en su hijo. La operación fue exitosa. El bebé resistió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Como si, desde el principio, hubiese decidido aferrarse a la vida con más ganas que nadie. Camila se quedó días en la sala de recuperación. En la televisión pasaban noticias sobre Esteban, nuevos cargos, más víctimas, declaraciones de socios. Su caída era pública, dolorosa y lenta. Gabriel se sentó a su lado. «¿Qué vas a hacer ahora?» «Vivir. Criar a mi hijo. Ayudar a otras mujeres como yo. Convertir mi dolor en algo útil». «¿Y yo?» Camila lo miró. «Eres parte de mi historia, Gabriel. Pero no sé si serás parte de mi futuro». Él asintió. No insistió. «Pase lo que pase», dijo él, «estaré aquí. Porque aunque no pude protegerte antes, ahora quiero estar, de la forma que tú decidas». Camila sonrió por primera vez en semanas. «Y gracias». La cámara del hospital capturó ese momento. Madre e hijo. El inicio de otra historia. De una vida tejida sobre los escombros. De una victoria silenciosa. De un regreso que no buscaba venganza, sino justicia. Y un renacimiento que nadie, ni siquiera la muerte, pudo evitar. El llanto del recién nacido rompió el silencio de la sala como una corriente de agua liberada por fin tras años de sequía. Camila lo sostuvo con las manos temblorosas, sintiendo que ese sonido rasgaba no solo el aire, sino también el velo del pasado. El bebé era pequeño, frágil, con la piel todavía arrugada y el corazón recién reparado latiendo con la fuerza de quien ha sobrevivido antes siquiera de conocer el mundo. No lloró por alegría. Ni siquiera por alivio. Lloró por todo lo que había tenido que perder para llegar a ese instante. Por las mujeres que no regresaron, por las voces silenciadas, por la niña que una vez fue y que ahora no sabía si quedaba algo de ella en esa madre nueva que se formaba en su lugar. Gabriel entró al cuarto con la cabeza baja y los ojos húmedos. No preguntó si podía acercarse. Solo se quedó allí, junto a la puerta, como guardián silencioso de una escena que no le pertenecía, pero que le dolía como si fuera suya. «¿Cómo estás?», preguntó, sabiendo que era una pregunta insuficiente. Camila no respondió al principio. Observaba los dedos diminutos de su hijo, el ritmo tranquilo de su respiración. Le acarició la frente con un gesto que no aprendió, que nació desde una parte pura que no había sido contaminada. «Se va a llamar Elías», dijo al fin, sin mirarlo. Gabriel asintió. «Es un nombre fuerte. Tiene que serlo». «¿Y tú? ¿Te sientes fuerte?». Camila lo miró. No con hostilidad, ni con ternura.
con una verdad que no temía herir. Estoy vacía y llena al mismo tiempo. ¿Eso cuenta? Gabriel dio un paso al frente, se sentó junto a la cama, sin tocarla. Eso es exactamente lo que significa estar vivo. Pasaron los días. Camila no regresó a la casa de la ciudad. Se instaló en una pequeña vivienda en el campo, cerca del lugar donde Pedro había construido su refugio. No quería cámaras. No quería reportajes. Ya había hablado suficiente. Ahora quería cambiar lo que se podía cambiar. Comenzó a trabajar con un grupo de mujeres que habían vivido situaciones similares. Algunas habían escapado de sus parejas. Otras estaban en proceso judicial. Muchas no tenían familia ni recursos. Todas llevaban la misma sombra en los ojos, la de haber confiado en quien no debían. Camila usó sus ahorros, y luego donaciones anónimas, para fundar un espacio al que llamó Centro Elías. Un lugar donde la maternidad, la libertad y la dignidad no fueran lujos, sino derechos. Allí no se hablaba de Esteban. Ni siquiera de Gabriel. Solo se hablaba de futuro. Pedro la visitaba cada semana. Ya no parecía el ermitaño del bosque, sino un abuelo redimido. Jugaba con Elías, le contaba historias de árboles y caballos, y a veces, cuando Camila no lo veía, lloraba en silencio al ver cómo sus errores pasados habían florecido en algo que no merecía, pero que agradecía con el alma. Gabriel fue muchas veces, pero nunca se quedó demasiado. No cruzó la línea. Sabía que Camila necesitaba espacio. No para sanar, porque sanar era una palabra demasiado limpia, sino para reconstruirse desde los escombros. Aún así, estaba cerca. En los momentos en que ella lo permitía. Una tarde, mientras Elías dormía en brazos de Pedro, Gabriel se acercó a Camila en el huerto que cultivaban las mujeres del centro. Ella estaba agachada, sembrando cebollas con las manos llenas de tierra. «Recibí una carta», dijo él, sin rodeos. Camila no se detuvo. «¿Quién?» «Del abogado de Esteban». La encontraron entre sus cosas después del procedimiento. Camila se levantó despacio. Se limpió las manos en el delantal. Murió, ¿verdad? Sí. Complicaciones. El médico dijo que su cuerpo ya estaba dañado. No fue inmediato, pero no resistió. Ella no lloró. Tampoco celebró. Solo asintió, como quien escucha que ha llovido en otro continente. Gabriel extendió el sobre. «No quise abrirla sin ti». Camila lo tomó. Lo pesó en la mano como si supiera que dentro de ese papel no venían palabras, sino dinamita. Caminó hasta el cobertizo. Lo abrió con lentitud. Gabriel se quedó afuera. La esperó, como siempre. Dentro, la luz del atardecer dibujaba líneas en el suelo. Camila se sentó sobre una manta vieja y abrió la carta. La caligrafía era reconocible. Precisa. Elegante. Fría. Camila. No espero que leas esto con compasión. Ni que creas cada palabra. Solo espero que lo leas. No para redimirme. Yo sé lo que soy. Y sé lo que hice. Nadie me empujó al abismo. Yo lo elegí. Desde niño fui propiedad de una mujer rota. Alicia no era una madre. Era una cárcel con sonrisa. Me enseñó a obedecer, a callar, a sonreír en público y a temblar en privado. Me enseñó que el dolor se administra, que el amor se compra, que el miedo se hereda. Y cuando me convertí en hombre, no supe ser otra cosa que el reflejo de eso. Gabriel fue su favorito. Yo fui su inversión. El día que se incendió la casa de tu infancia, yo estaba allí. No lo sabías, ¿verdad? Alicia me llevó. Dijo que necesitaba cerrar un trato. Fue ella quien dejó la vela encendida cerca de la cortina. Lo vi. Lo supe. Pero no hice nada. Tenía 13 años. Y ya sabía que los errores se enterraban. Como a tu hermano. Desde entonces, tú fuiste mi redención. Aunque yo no quería redimirme. Quería poseerte. Lo logré. Pero lo perdí todo al mismo tiempo. Y cuando entendí que tú no eras mía, sino tuya, ya era tarde. Espero que Elías no sea como yo. Y si lleva mi sangre, espero que el dolor se diluya en todo el amor que tú le darás.
te odio por sobrevivirme. Pero también te admiro. Esto no es perdón. Es reconocimiento. Esteban. Camila cerró los ojos. Sintió que algo caliente se le deslizaba por el pecho. Lágrimas. No por Esteban. No por lo que confesó. Sino por todo lo que no se había dicho, por todo lo que el dolor había deformado. Quemó la carta esa misma noche. No por miedo. Sino por decisión. Algunas verdades no necesitan archivo. Solo final. A los pocos meses, el Centro Elías se convirtió en un faro. Recibieron reconocimiento de organizaciones internacionales. Camila fue invitada a dar charlas, pero solo aceptó las que se hacían en escuelas. Quería hablar con jóvenes, con niñas que aún podían elegir distinto. Con niños que aún no sabían que ser hombre no era dominar, sino cuidar. Gabriel se mantuvo cerca, ayudando en lo que podía. No hubo romance, ni reencuentros mágicos. Solo presencia. Y a veces, eso basta. Una mañana, Camila llevó a Elías a la fuente natural donde Pedro solía recoger agua. Lo colocó sobre una manta y se sentó junto a él. El bebé reía, pateaba el aire, miraba los árboles como si fuesen gigantes amigables. ¿Sabes por qué te llamas así? Y le dijo ella, acariciándole el cabello, porque Elías fue un profeta que habló en desiertos. Que trajo fuego al cielo y renunció al poder por justicia. Porque tu vida vino del barro, del pozo, del silencio. Pero no para repetirlo, sino para romperlo. El agua corría suave entre las piedras. El sol atravesaba las ramas, dibujando círculos en la tierra. Camila cerró los ojos. Una voz, leve, susurró en su memoria. A veces, hay que caer en el pozo más oscuro, para aprender a ver la luz que aún guardamos dentro. Y por primera vez, en mucho tiempo, sonrió sin culpa. Porque había sobrevivido. Porque había elegido. Porque, aunque rota, seguía en pie. Y eso, en su historia, era más que suficiente. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.